Ahora sí, vamos a poder comenzar. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Sebastián Leiva y en esta ocasión voy a dar inicio y les doy la más cordial bienvenida al webinar titulado Avances, Situación y Retos en el caso de Ernesto Castillo Páez a 30 años de su desaparición. En ese sentido, me es grato presentar a 4 ponentes quienes podrán dar una participación el día de hoy. En primer lugar está Gloria Cano. Ella es abogada, miembro del comité directivo de APRODEC. Es actual secretaria general de la FIT, litigante ante los fueros nacionales e interamericanos, representando a víctimas como los casos de Barrios Altos, Cantuta, Cayara, Caso Cabitos, entre otros. Asimismo, se encuentra con nosotros Francisco Quintana, quien es actual director del programa para la región andina norteamericana y el Caribe del CEGIL. Se ha desempeñado como abogado en la oficina del CEGIL en Costa Rica, litigó casos relacionados con Honduras y Panamá y además trabajó como abogado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También contamos con la participación del doctor Carlos Rivera, quien es abogado penalista con experiencia en la defensa de casos de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Es actual coordinador del área de defensa legal del Instituto de Defensa Legal y docente en la Facultad de Derecho de la PUC. Por último, también contamos con la gentil presencia del señor Cromwell Castillo, quien es padre de Ernesto Castillo. En ese sentido, tendría que dar el pase, el inicio a la doctora Gloria. Sin embargo, al tratarse un evento virtual particular en el sentido de que estamos tocando un caso de nuestro compañero, es necesario mencionar, bueno, desde mi parte, algunas palabras que a lo largo de todas estas 2 semanas de actividades que tanto desde 360 u otras asociaciones han podido sacar, yo le he tenido presente. Eh, como mencionaban, ¿no? El presente evento ya no se trata tanto de un tema de memoria, es un tema de reclamo, es un tema de pedir justicia. 30 años de una persona desaparecida, es necesario reclamar a quien realmente tiene una responsabilidad, y es el Estado. Con ello, sin más que decir, le daría el pase a la doctora Gloria y adelante, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a los que están en esta mesa, a Carlos, a Francisco y a todos los que nos están escuchando. Y un abrazo muy especial a don Cromwell, ¿no? Y a la familia y a todos los amigos, porque en estos 30 años la familia de Ernesto Castillo ha crecido un montón, no solamente la familia biológica, sino también una familia de cariño, la familia, los amigos, los nuevos estudiantes, los activistas de derechos humanos que año a año han venido multiplicándose y multiplicando la voz de Ernesto, multiplicando el reclamo por Ernesto también. El caso de la desaparición forzada efectivamente hablamos siempre de un delito atroz, un delito que viola multiplicidad de derechos, no solamente de la persona a la cual ha sido separada de su familia, que ha sido detenida la mayoría de las veces en forma arbitraria, que ha sido sometida a aislamiento, que ha sido separada de su familia, pero también a la cual se le han negado todo tipo de derechos para formular cualquier reclamo, que no se le ha puesto en manos de la justicia, que se le ha imposibilitado las acciones para hacer algún tipo de reclamo, que muchas veces han sido sometidos también a una angustia terrible de no saber qué va a pasar consigo mismo, ¿no? Y que no pueden comunicarse con su familia. Pero también estos delitos tienen que ver mucho también con los familiares, ¿no? Con aquellas personas que quedan con esa angustia tremenda, que a partir de esa detención comienzan a buscar, a caminar, a reclamar durante años sin respuesta alguna. Como es el caso de Ernesto Castillo Páez, cuyo padre, cuya familia ha iniciado hace 30 años un largo caminar por verdad, por justicia, por recuperar a Ernesto Castillo y poderle dar una sepultura de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a sus creencias, poder tenerlo y decirle adiós.
Los derechos que han sido violados han sido múltiples, pero yo quisiera centrarme mucho en lo que ha sido el trayecto de esta búsqueda por verdad y por justicia. Eh, las Naciones Unidas, en una de las asambleas generales, se aprobó los principios básicos eh, y directrices básicas que tienen las víctimas, ¿no?, de hechos como violaciones a los derechos humanos, para poder reclamar, para poder presentar acciones, reclamar justicia, pero también reparaciones. En estos principios y directrices básicas de las Naciones Unidas, que recuerdo mucho, las presentamos en algún momento en los casos Barrios Altos, en los casos Cantuta, y que han ido introduciéndose a través de los pedidos de la representación de las víctimas y luego también por pedidos de la propia Fiscalía, y han sido adoptadas en algunos casos por los jueces. Se centra también mucho en lo que son las reparaciones, en las medidas de satisfacción, en las medidas de recuperación, de búsqueda y recuperación de los cuerpos de los desaparecidos. Sin embargo, estos directrices, estos principios y directrices también tienen mucho que ver con el proceso a los cuales se ven sometidas las familias en este transcurso, en este caminar, en esta búsqueda. Y señalan estos principios básicos, estos principios y directrices básicos, que las víctimas tienen que ser tratadas con humanidad, que tienen que permitírseles no solamente presentar el recurso, se le tiene que dar respuesta al recurso, pero también de parte del Estado, de los funcionarios del Estado, se les tiene que tratar con humanidad. Y que este proceso de búsqueda, este proceso judicial o los procesos administrativos no pueden ser ni revictimizantes, ni se les puede tratar con inhumanidad. Y lo que hemos venido viviendo en los casos, no solo de Ernesto Castillo, sino de muchas de las personas que han sido desaparecidas, es que estos principios básicos no han sido respetados. Se han sometido a largos procesos de investigación, donde muchas veces se le exige a la víctima a los familiares, entendiendo como víctima también a los familiares, ser los que den las respuestas en dónde están los familiares, en dónde están los desaparecidos. ¿Qué cree usted que le pasó? Dígame si es que tiene alguna noticia sobre él, ¿no? Y en vez que la investigación se centre efectivamente en los motivos, que se centren inmediatamente en averiguar el paradero de las personas y dar la información necesaria, no se ha hecho eso. Por el contrario, se ha tratado de escudriñar la vida, ¿no?, de la víctima. Se les ha culpado muchas veces, por algo será, en qué cosa está metido, etcétera. Estos procesos de búsqueda de justicia, incluso, no solamente han sido tremendamente largos, tortuosos para los familiares, sino que en muy pocas veces llegan a los procesos judiciales, precisamente porque los funcionarios ocultan la información, porque no hay una debida diligencia tampoco de muchas veces de parte del Ministerio Público para actuar y poder conocer la información que pueda conllevar a conocer quién fue el perpetrador y cuál es el paradero de la víctima. En el caso de Castillo, como en muchos otros, los primeros años han sido inútiles porque no se investigó nada, porque luego se fueron sometidas todas las investigaciones a un cierre por la ley de amnistía, que fue un golpe duro para todos los familiares el no poder hacer absolutamente ningún tipo de investigación, precisamente por las leyes de amnistía que recién a partir del año 2001, con la sentencia de Barrios Altos, permitió nuevamente reactivar los procesos judiciales, poder reactivar las acciones que puedan conllevar precisamente a la búsqueda de verdad y de justicia. Y cuando uno llega a los procesos judiciales, también se encuentra con un aparato estatal que tampoco trata con humanidad a las víctimas. Y de igual manera se les somete a nuevos interrogatorios, se les somete a una revictimización. Los pocos casos que han llegado a sentencia judicial, como es el caso de Ernesto Castillo Páez, y los muy pocos casos de desaparición forzadas que han llegado con sentencias, también esa ejecución de sentencia ha sido
también una acción revictimizante. En el caso de Ernesto Castillo, se les dio beneficios penitenciarios a las personas que ocultan hasta ahora el paradero de Ernesto Castillo Páez, y a pesar de esa acción de negación de información, se les brinda beneficios penitenciarios y libertad. En otros casos, de igual manera, eh, se ha podido llegar a sentencias condenatorias, las mismas que no han sido posible su ejecución, porque se les ha permitido, bajo determinadas medidas que les ha dado el Poder Judicial, la posibilidad de salir del país. Entonces, tenemos en muchos casos de desaparición forzada que las personas han conseguido, después de largos procesos judiciales, sentencias condenatorias contra aquellos perpetradores de desaparición forzada, pero muy pocas están siendo ejecutadas precisamente por estas facilidades que se les dio el Poder Judicial para que estas personas puedan salir del país. Tenemos el caso Cabitos, tenemos el caso Chuschi, tenemos el caso de Chumbivilcas, donde podemos tener casos con condenas, con una sentencia muy bien formulada, con argumentos muy bien fundados, potentes, pero con aquellas personas que fueron condenadas que siguen prófugas de la justicia y con un Ministerio del Interior que no hace nada por buscarlos, que no hace nada por encontrarlos y poderlos llevar a la justicia para la ejecución de la sentencia. Mucho más todavía son los trámites administrativos a los cuales se les somete a los familiares para poder cumplir con las reparaciones ordenadas por el aparato administrativo o ordenadas por el Poder Judicial. Tenemos nosotros ahora una ley que señala que para poder cobrar estas reparaciones ordenadas por el Poder Judicial, eh, los, los, las instituciones estatales que tienen que hacer el pago de estas reparaciones tienen que tener en cuenta una priorización de casos. En primer lugar, son las sentencias contra el Estado que de índole de derecho previsional, la ONP. En segundo lugar, los de derecho laboral. Y en tercer lugar, los de derechos humanos. Entonces, los presupuestos asignados a cada sector que en su momento tienen que hacer el pago de las reparaciones, a las cuales han sido condenadas por por el ámbito judicial, no se pueden realizar porque los presupuestos se agotan solo con el ámbito previsional y alcancen algunas medidas al ámbito laboral. En los casos de derechos humanos está en tercer lugar y por lo tanto en esa priorización no alcanzan los presupuestos. Pero si alcanzara el presupuesto a ese nivel de priorización, a la tercera priorización, tenemos que en muchos de los casos se tiene que priorizar primero que la persona tiene que argumentar y tiene que demostrar que está con enfermedad terminal o que tiene una avanzada edad y que tiene algún problema psíquico de gravedad para poder tener la priorización dentro de esa tercera priorización. Es decir, siempre hay obstáculos para cumplir precisamente con todo el deber que tiene el Estado, no solamente de investigar, no solamente de juzgar, sino también de reparar. El trámite, en decir, es engorroso, los trámites cada vez se van levantando mayores obstáculos, y si has encontrado al desaparecido durante el proceso judicial, la fiscalía lo que hacen es cambian el tipo penal de desaparición forzada y lo incluyen como homicidio calificado. Muchas veces en esta práctica de la fiscalía ya no hacen las dos acusaciones por los dos tipos penales, sino que escogen el de homicidio calificado, que es lo que nos ha pasado en varios casos, cuando se ha podido recuperar el cuerpo desaparecido, cuando se ha podido dar con el paradero del desaparecido. ¿Y qué pasa con esta legislación de reparaciones? Dice que en este ámbito de priorización se van a dar solo a los casos que están asignados en el Código Penal como delitos contra la humanidad, es decir, genocidio, desaparición forzada y tortura.
Aquellos casos de desaparecidos cuyos cuerpos fueron encontrados y que la Fiscalía los asume ya y los tipifica como homicidio calificado, no entran en la priorización de casos, a pesar de que la priorización, como hemos visto, son hasta en un tercer nivel, no entran en los casos para reparar. Entonces tenemos nosotros que estos principios básicos que las Naciones Unidas ha señalado que tienen que ser como un tratamiento para devolverle la dignidad a la víctima, de redignificación, que no puede ser un tratamiento que maltrate a la víctima, no se cumplen en nuestros estándares nacionales. Tenemos también ahora la posibilidad de acudir efectivamente al ámbito administrativo, al ámbito de la Dirección de Búsqueda de Desaparecidos, ¿no? Que para aquellos casos que no están judicializados o aquellos casos que han culminado con la judicialización, pero cuyos cuerpos todavía no han sido recuperados. Sin embargo, también tenemos algunas situaciones que cuestionamos dentro de este ámbito administrativo, que es el ámbito humanitario, se da a través de la oficina de la Dirección de Búsqueda de Desaparecidos. Porque dentro de lo que significa los principios rectores para la búsqueda de desaparecidos, se señala que tiene que ser siempre en consulta con las víctimas, que la planificación de esta búsqueda, los ejes de la búsqueda de las hipótesis tienen que ser transmitidas siempre en participación con las víctimas y con sus representantes. Sin embargo, vemos que en la dirección de búsqueda lo que se hace es, entienden por participación de la víctima es reunirse con ellos y decirles, mire, vamos a hacer esta investigación y vamos a ir a buscar en tal sitio. No significa la planificación y la participación plena, si es que gustan, si es que así lo desean las víctimas, los familiares, participar en todos los aspectos de la búsqueda de los desaparecidos, y mucho menos sus representantes. Siempre tenemos que estar en constante reclamo de que a la representación de las víctimas nos puedan informar sobre las acciones que van a hacer desde la dirección de búsquedas, porque se entiende que los términos humanitarios, como es el término humanitario, no tiene nada que ver con la representación legal de las víctimas. Entonces, a los abogados de los desaparecidos, a los abogados de los familiares, nos hacen a un lado y tenemos siempre que estar en constante incidencia y reclamo para que nos tomen en cuenta en algunas de las investigaciones puntuales sobre tal o cual desaparecido. Entonces, tenemos nosotros de que el Estado no solamente ha vulnerado los derechos al momento de la desaparición, al momento de la investigación, al momento de la judicialización, sino también al momento de la reparación y búsqueda. Es una constante violación de derechos en todo ese trayecto que creemos nosotros el Estado tiene que tomar medidas precisamente para que no se tengan los efectos que hasta ahora se han venido teniendo de revictimización a los familiares en la búsqueda de sus desaparecidos. Gracias. Muchísimas gracias, estimada Gloria Cano, por su excelente ponencia. Ahora vamos a continuar y voy a darle la palabra al doctor Francisco Quintana, quien nos explicará un breve el caso desde el aspecto internacional. Le cedo la palabra, doctor. Muchísimas gracias. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo a mis panelistas, Carlos Rivera y Gloria, y el señor Cromwell, un fraternal saludo. Señor Cromwell, voy a hablar sobre la responsabilidad internacional de los estados por las graves violaciones a los derechos humanos y hacer referencia específica del caso de Ernesto. Por supuesto, cualquier referencia positiva, algún avance, toma en cuenta todo lo que usted ha luchado por la búsqueda de justicia y sobre todo lo que mencionaba la doctora Cano, el que todavía está pendiente la búsqueda de los restos. Así que trataré de enfatizar los logros, pero no minimizando estas situaciones. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, es una organización regional que acompañamos a organizaciones víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares en la búsqueda de la justicia, la verdad y la reparación cuando no ha sido posible obtenerla en los estados concernidos. De esta manera, desde la década de los 90 nos hemos involucrado en casos sobre desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves en el Perú,
tales como el caso de La Cantuta, Barrios Altos, el caso Ansualdo Castro y por supuesto el caso de Castillo Páez. Una preocupación en esa época era la magnitud de la práctica de desaparición forzada que había marcado la historia del hemisferio americano. Estas prácticas llegaron a tal grado de calificarse como delitos de lesa humanidad. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana fueron pioneras en el tratamiento de esta materia. Desde los primeros casos de Centroamérica, de Honduras específicamente, y los casos peruanos, los órganos del sistema interamericano tuvieron la capacidad de ir creando jurisprudencia, creando práctica, enseñando a las personas que querían acceder a la justicia internacional cómo lograrlo y también influir en lo que posteriormente sería una declaración, una convención internacional sobre la temática. Como uno de los aspectos importantes que ya señaló la doctora Cano es que este delito internacional, esta violación de derechos humanos de la que estamos hablando, configura una violación múltiple, pero también una violación continuada. Y el elemento de la violación continuada es sumamente importante porque en este caso se aplica hasta el momento en que no aparezcan los restos de la persona desaparecida. El delito de desaparición forzada o la violación a los derechos humanos por este delito no cesan. En este sentido, después de la desaparición de 1990 por parte de agentes de la Policía Nacional del Perú, no se obtuvo justicia en ese país y los familiares, acompañados de diversas organizaciones, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y al momento de acudir a la Comisión Interamericana ya no se trataba de establecer la responsabilidad de los agentes policiales que habían actuado, sino ya se pasaba al plano de la responsabilidad internacional del Estado peruano. Y esta responsabilidad internacional se basaba principalmente en la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta convención, al igual que otros tratados de las Naciones Unidas, establecen claramente en sus primeros artículos que los estados deben garantizar todos los derechos contenidos en esos instrumentos, hacerlos respetar y además tomar todas las medidas para que cesen ese tipo de prácticas administrativas o legislativas que promueven o facilitan la comisión de violaciones de derechos humanos. De esta manera, los estados pueden ser responsables internacionalmente, ya sea por los actos directos de sus agentes, como en este caso la policía, en otros casos ha sido el ejército o algunas otras cuerpos de seguridad. Pero podría ser cualquier entidad del Estado que viole algún derecho humano y establezca la responsabilidad de los tratados, por violación de los tratados internacionales. Pero también la omisión del Estado, el dejar de hacer, como en este caso, dejar de investigar, dejar de buscar los restos de las personas desaparecidas, también acarrean esa responsabilidad internacional. Más adelante, la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana amplió este concepto, incorporando la violación de los derechos humanos por parte de actores no estatales cuando existía tolerancia o colaboración del propio Estado. Entonces, aquí vemos cómo en el caso de Castillo Páez, la Corte Interamericana tuvo la oportunidad de aplicar estos criterios, de llevar un análisis muy detallado de qué es lo que había sucedido, cómo había sucedido, y para ello convocó a una audiencia en el año de 1997 para escuchar de primera mano los testimonios y algunos peritajes y otras personas involucradas con el caso para establecer la responsabilidad. Aquí haré una muy breve referencia a ese momento, porque en 1997 casi no había jurisprudencia, no había precedentes, no había la forma de explicarle a un tribunal internacional qué es lo que se debía tomar en cuenta para llegar a estas conclusiones. Y la Corte recibió
los alegatos, los testimonios. El señor Cromwell estuvo en Costa Rica dando su testimonio ese febrero de 1997, y de esa manera la Corte Interamericana pudo establecer la violación de múltiples derechos. Primero, el que fue una detención arbitraria, que no se dio a conocer el paradero de la persona, y de esta manera se violentaban diversos derechos. Un análisis muy interesante es cómo se llegó a la conclusión de que también se violentaba no solo la libertad personal, el derecho de la vida, sino también la propia integridad de la persona, en este caso de Ernesto. Y se cuenta cómo los testigos vieron cómo fue introducido en la maleta de un auto y todo lo que se le decía, y eso generaba la presunción de que había sufrido tratos inhumanos y degradantes. Y de esta manera la Corte Interamericana pudo analizar esta violación múltiple, de la cual ya habló la doctora Cano en su sentencia de fondo emitida ese mismo año. Se establecen violaciones del derecho a la vida, a la libertad personal, a la integridad personal, y la falta de investigación, la falta de una debida diligencia, y por supuesto la falta de entrega de los restos de la persona desaparecida. En ese sentido, el caso fue pionero, generó desarrollos importantes y dio pauta para que la Corte Interamericana estableciera jurisprudencia en el ámbito de las reparaciones. Para quien tenga memoria o haya estudiado las sentencias de la Corte Interamericana, en esa época la Corte Interamericana llevaba a cabo diferentes etapas procesales y emitía sentencias separadas. El día de hoy, por lo general, en una sentencia de la Corte Interamericana solo habrá un único documento donde las dos etapas se juntaron a partir del año 2003 en las reformas reglamentarias. Pero en ese momento se tuvo una segunda audiencia en la sede de la Corte, se volvieron a escuchar testimonios y la Corte pudo determinar también en este caso un precedente pionero al momento de establecer reparaciones. A nivel internacional, se establece la obligación por parte del Estado de reparar a los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos cuando se ha decretado una violación. Es decir, ante una violación surge esta obligación de reparar. En el caso que nos ocupa, la Corte se centró principalmente en la obligación de investigar, de llevar a cabo esta investigación y de encontrar los restos de Ernesto Castillo Páez. Pero también se hicieron algunas determinaciones en materia de reparación económica por el daño moral a la persona desaparecida, y tomó en cuenta también el sufrimiento de los familiares. A manera simplemente de antecedente, en ese momento nuestras organizaciones pidieron también otro tipo de reparaciones, como era la publicación de la sentencia en un diario oficial, pero la Corte Interamericana no la otorgó. En los años venideros, la Corte ha ampliado su jurisprudencia ampliamente en este aspecto de las medidas de satisfacción o otras formas de reparación que podrían mitigar el daño, el sufrimiento de los familiares, llegando inclusive a otorgar monumentos, videos o la elaboración de libros. Pero en 1998 la Corte Interamericana no había todavía dado esos pasos. Como parte de mi ponencia, me pedía que hablara de los avances, que es lo que he hecho, cómo el caso tuvo un impacto importante en el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. También se me ha pedido que hable sobre la situación actual y los retos del caso a nivel internacional. Posteriormente emitida la sentencia de la Corte Interamericana, la Corte ha mantenido abierto y vigente lo que es el proceso de cumplimiento de las sentencias, de la sentencia principalmente de reparaciones. Y en esta etapa que todavía está vigente de cumplimiento de la sentencia, nosotros tenemos la oportunidad de mantener informada a la Corte Interamericana sobre lo que está sucediendo. Algunos de los elementos que ha hablado la doctora Cano y que posteriormente ampliará el doctor Rivera
fueron informados este mismo año, en el mes de abril y en el mes de agosto, a la Corte Interamericana. Es decir, le mantenemos al tanto de qué es lo que está pasando, cuáles son las decisiones del Poder Judicial, dónde están los perpetradores, que en este caso ya habían sido condenados, algunos están fuera del país, pero sobre todo hacemos un análisis de la forma en la que consideramos que el Estado continúa incumpliendo las órdenes del Tribunal Interamericano. Y precisamente al momento de liberar a una persona que no ha establecido el paradero de la víctima, al momento de reducir las sanciones, al momento de no argumentar de una manera razonable cuáles han sido los criterios para llegar a sus conclusiones, el Poder Judicial continúa incumpliendo las órdenes de la Corte Interamericana. De manera, como mencioné al principio, nosotros en compañía de varias organizaciones peruanas hemos litigado diversos casos ante la Corte Interamericana. Este año habíamos logrado la atención de la Corte Interamericana para convocar una audiencia en 11 casos que trataban sobre esta temática, lo cual nos hubiera permitido precisamente identificar cuáles son las causas estructurales que están llevando a esta impunidad de la que estamos hablando. Lamentablemente esa audiencia estaba citada para el mes de abril y tuvo que ser suspendida por la pandemia. Esperamos que en el primer semestre del siguiente año, ya sea virtual o de manera presencial, se puedan retomar esas audiencias que precisamente nos permitirán analizar cuáles son las deficiencias por parte del Estado peruano para dar cumplimiento a estas obligaciones de brindar verdad, justicia, reparación y la entrega de los cuerpos de las personas desaparecidas. Los retos son muchos. Se suma esta situación de trabajo en la virtualidad, se suma la situación del transcurso del tiempo, algo que a veces impide la elaboración de nuevas diligencias o la imposibilidad de buscar algunos testigos porque ya no se conoce su paradero o porque simplemente ya no se encuentran con nosotros. Pero creemos que el trabajo que vienen realizando las organizaciones peruanas y todo el apoyo que podemos brindar desde el nivel internacional pueden contribuir a la búsqueda de la justicia, y eso es lo que estamos buscando ante el sistema interamericano. Vamos a continuar pidiéndole a la Corte que insista en la rendición de cuentas por parte del Estado peruano como un método eficaz para poder tener y garantizar las actuaciones que se deben de llevar a cabo. Esto es lo que hemos hecho en los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Tuvimos también algunos incidentes de solicitudes de absoluciones de la pena, liberación de las personas condenadas, y a través del seguimiento oportuno que dio la Corte Interamericana se lograron importantes medidas a nivel nacional para impedir que se llevara a cabo o se llevaran a cabo acciones que contribuirían a una mayor impunidad. Yo dejaría mi presentación hasta aquí. En la serie de preguntas y respuestas, si hubiera cualquier duda sobre el estado actual del proceso interamericano, tendría bien contestarlas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado Francisco, por su excelente ponencia. Y sí, justamente hablando de preguntas o comentarios, le recuerdo o lo menciono tanto a los participantes dentro del Zoom como a aquellos que nos están viendo por el Facebook Live o la transmisión en vivo, que pueden ir dejando sus preguntas o comentarios en la sección llamada así, preguntas y respuestas, perdón, y tanto en los comentarios del Facebook Live. Sin más, le daría el pase al doctor Carlos Rivera, quien nos va a explicar más el caso en el ámbito interno nacional. Adelante, profesor. Sí, bien, gracias. Gracias, Sebastián. Un gusto y un placer compartir esta mesa con Gloria, con Francisco y también con Cromwell, a quien hago llegar mis saludos. A ver, en el corto tiempo que tengo, quisiera un poco comentar algunas cosas sobre el proceso interno.
aunque en realidad diría los procesos internos, ¿no? Porque son varios en realidad que han dado cuenta del camino que la familia Castillo Páez estuvo transitando desde prácticamente el mismo día que ocurrieron los hechos, ¿no? Primero creo que tendría que comentar el habeas corpus que presenta la familia como primera acción legal, ¿no? Una primera acción de emergencia, de búsqueda, que es cierto, tiene una particularidad en el caso Castillo Páez, que es un habeas corpus que sí sirve, ¿no? A diferencia de los capaz cientos o miles de habeas corpus que en los años 80 se habían presentado por otros tantos desaparecidos y que en realidad en el Perú eran simplemente letra muerta o papel mojado, ¿no es cierto? No había servido, había una sensación de una inutilidad absoluta de los habeas corpus, pero en el caso de Ernesto, en el caso del habeas corpus que presenta sus padres, en realidad sí tiene muchos efectos. Y en realidad tiene efectos, yo diría, muy importantes, porque a través de las indagaciones que hacen el habeas corpus, se logra determinar y se logra ya concluir a los pocos días de ocurrido el crimen, que estamos ante un crimen cometido por agentes estatales. Ese me parece que es un dato importante. Pero además, porque es un habeas corpus que gana la familia. Es cierto, luego hay un procedimiento absolutamente irregular en el que el Poder Judicial y especialmente la Corte Suprema de Justicia termina inventando como una tercera instancia en la que se trae abajo el habeas corpus. Pero el dato concreto es que es un habeas corpus que tanto en primera como en segunda instancia la familia gana y determina que Ernesto ha sido detenido por elementos de la Policía Nacional y además arroja indicios particularmente importantes de cómo han ocurrido los hechos y dónde han ocurrido los hechos, ¿no? Ese proceso de indagación sería fundamental en realidad para el conjunto del caso y para todo lo que después vino en los años siguientes, ¿no? Ese habeas corpus me parece que es un tema clave, ¿no? Luego viene el caso de abuso de autoridad, en el que ya se logra identificar un grupo de policías, 5 o 6 policías ya están identificados hacia el año 91. Es la primera acción penal en la que se está buscando ya una represión, se está buscando justicia y se está exigiendo al Poder Judicial una sanción a los responsables del hecho delictivo en agravio de Ernesto. Pero también es un caso que termina rápidamente, ¿no? El juzgado penal de Lima determina que no hay ningún tipo de responsabilidad y hay un archivamiento del caso casi de manera inmediata, ¿no? Yo creo que ahí también se muestra cómo la justicia ya comienza a actuar de acuerdo a los tiempos de esa época, ¿no es cierto? Es decir, no es una justicia que esté ávida por descubrir cosas, no es una justicia que esté ávida por revelar cosas y sobre todo por determinar responsabilidades criminales de agentes del Estado. En realidad es una justicia que hace un poco la apariencia de hacer investigaciones, pero en realidad el objetivo concreto que ya tiene es cerrar esas investigaciones, ¿no? Creo que este es un primer momento de abdicación del sistema judicial, ¿no? Lo del habeas corpus siempre nos ha parecido más un acto de corrupción, ¿no es cierto?, vinculado a grupos de poder. Pero este sí ya es, me parece, un acto de abdicación del sistema judicial, porque el sistema judicial está comenzando a operar con la finalidad de supuestamente sancionar a los responsables, pero decide no hacerlo y por lo tanto me parece que claramente es una abdicación, una de las primeras abdicaciones en una larga lista en este proceso judicial, ¿no es cierto? Pero creo que también muestra en un proceso penal hecho el año 91, ¿no es cierto? Muestra dos cosas particularmente graves, ¿no? Una, que tenemos un Estado, un sistema de justicia que no tenía instrumentos legales para juzgar crímenes de desaparición forzada, a pesar de que ese año se había promulgado un nuevo código penal que reemplazaba el del 24, en el que ya estaba el tipo penal de desaparición forzada, es cierto, dentro del capítulo de terrorismo, pero creo un poder judicial que no sabía utilizar ese tipo de instrumentos y el conjunto del sistema judicial. Y lo otro, creo yo, que es capaz mucho más grave, es que eso también muestra el caso de abuso de autoridad del año 91, un sistema judicial que no tiene ninguna experiencia en la investigación y sanción de ese tipo de crímenes. Y claro, no es que el caso de Ernesto sea el primer caso de desaparición forzada. Ya teníamos miles de desaparecidos desde el año 83 en adelante. Perú en muchos años se había constituido en el país a nivel mundial con más desaparecidos y por lo tanto el hecho de que un aparato de justicia no tenga ninguna experiencia en cómo manejar un caso de esta naturaleza o no querer hacerlo, creo que daba cuenta de cómo se había manejado la relación de la justicia con
el derecho de acceso a la justicia de parte de las víctimas, ¿no es cierto? Y eso me parece que es particularmente grave. Eso es lo que determina que hacia 1991 y en adelante, en realidad, el único camino sea al que se ha referido Francisco Quintana, que es el camino del sistema interamericano. No había otra posibilidad, ¿no es cierto? Es cierto, viene la ley de amnistía hacia el año 95, pero claro, ya hacia el año 95 el caso Castillo Páez está totalmente cerrado en el foro interno, y ya la decisión de los familiares había sido recurrir al sistema interamericano y abrir un camino absolutamente diferente y nuevo en la investigación y persecución de este tipo de eventos delictivos, ¿no? No sería sino hasta el retorno a la democracia que hay una reactivación del caso. Recordemos que la sentencia del caso Castillo Páez sale en el año 97 y de hecho es probablemente la primera sentencia sobre la cual buscamos, ¿no es cierto?, la ejecución de la sentencia a nivel interno, porque es una de las primeras sentencias, si no me equivoco, Francisco, en la que la Corte, como tú bien mencionabas, en ese sistema que tenía de dos sentencias, ¿no?, de fondo y de reparaciones, en la sentencia de reparaciones dice, oye, que haya investigación y sanción, como que construyendo esa fórmula de investigar, juzgar y sancionar, ¿no? Y claro, desde el 97 hasta el año 2000, 2001, en realidad, de nuevo, hay un sistema de justicia que no tiene ninguna idea, pero creo que más que no tener ninguna idea, es un sistema de justicia que no quiere ejecutar una sentencia internacional. Tocamos todas las puertas habidas y por haber, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, no había ninguna forma, y nos demoramos prácticamente un poco más de 3 años en lograr la ejecución de la sentencia a nivel interno hasta que se abra una investigación a nivel del Ministerio Público a inicios del año 2001. Y por lo tanto, creo que eso da cuenta de esta relación tan intensa, tan, en el caso de Perú, hasta dramática, entre lo que ha sido las decisiones del sistema interamericano y de qué forma eso se ha ejecutado en el fuero interno. Y sigue siendo Castillo Páez la primera sentencia, una de las primeras sentencias que luego de tener una decisión del sistema interamericano termina abriendo un cauce y un camino de judicialización sin que necesariamente haya salido el informe de la Comisión de la Verdad que salía 2 años después, ¿no? Pero hacia el año 2001, restablecida la democracia, ya hay un proceso penal, ¿no es cierto? Ya las investigaciones han avanzado, se logra identificar a 14 elementos de la Policía Nacional que supuestamente habían participado en el crimen, y contra ellos ya hay una causa penal desde el año 2001, y el año 2005 ya finalmente se abre un juicio oral, el primero en el nuevo sistema penal de derechos humanos que había sido la materialización de la única recomendación en términos institucionales que asumió el Poder Judicial, de las que la CBR presentó en términos más de reformas institucionales. El 2004 se crea el subsistema penal de derechos humanos y el año 2005 existe la Sala Penal Nacional y se inicia este primer juicio en materia de derechos humanos, y es el primer juicio también de una persona desaparecida en el fuero interno, ¿no? Lo cual aporta un elemento muy importante. Es cierto, el caso Castillo Páez, todavía, inclusive dentro de bien avanzado y bien adelantado el juicio oral, es un caso que se sigue haciendo por secuestro agravado, ¿no es cierto? No por desaparición forzada. Es recién en el medio del juicio que se desarrolla un procedimiento que en la Ley Procesal Penal Interna se llama la desvinculación de la acusación, y junto con el Ministerio Público alentamos ese procedimiento, que es que se desvincule el tribunal del tipo penal de secuestro agravado, porque en realidad los hechos no eran típicamente de un secuestro común y corriente, sino de una desaparición forzada. El tribunal acepta, ¿no es cierto?, y se constituye en el primer caso de desaparición forzada que está siendo sometido a un juicio oral. En el juicio y luego en la sentencia, creo que habían 2 preguntas fundamentales que responder en cuanto al crimen y todo lo que había ocurrido antes. Es decir, primero, cómo se interpretaba el crimen de desaparición forzada, ¿no es cierto? No había ningún antecedente en el fuero interno. Se incorpora la sentencia al caso Blake, ¿no es cierto?, las decisiones del sistema interamericano, las opiniones de la propia comisión, y el tribunal ya en la etapa de la sentencia determina que estamos ante un crimen de carácter permanente. Primera vez que se logra una determinación
y una declaración judicial fundamental. Castillo Páez comienza a abrir como una suerte de trocha de interpretación de las características más importantes del crimen, pero además resuelve todo un debate que se había dado en los años anteriores, en el sentido de que no era posible imputar el delito de desaparición forzada a hechos anteriores a abril del año 91, que era la fecha en la que se había tipificado este delito, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un avance fundamental. Y la otra pregunta, capaz la más importante, es, oye, ¿cómo se demuestra un crimen casi perfecto como la desaparición forzada? ¿No es cierto? En donde no hay una prueba directa, ¿no es cierto? Ahí el tribunal creo que hace un aporte importante, que es la prueba indiciaria. Echarle mano a la prueba indiciaria es un crimen particularmente complejo y en el que hay de por medio la instrumentalización o la materialización de mecanismos de impunidad particularmente importantes y que han dado frutos durante mucho tiempo. El tribunal dice, vamos a utilizar la prueba indiciaria como una forma de asumir un método de valoración de la prueba para asumir las responsabilidades de los perpetradores. Y ambas cosas creo que son tal vez dos de los aportes más importantes que la sentencia Castillo Páez hace a la jurisprudencia peruana en materia de violaciones a derechos humanos, pero también no quiero dejar de mencionar el tema de la utilización de los datos del contexto del crimen, que termina siendo un asunto muy importante. Las declaraciones de personajes importantes como Enrique Bernales Ballesteros, que durante muchos años le había hecho un seguimiento, análisis, estudio al proceso de violencia política, en realidad fueron un aporte importante. Documentos de Naciones Unidas, de la propia Comisión Interamericana, terminaron de ayudar a entender cuál había sido el contexto en el que el caso Castillo Páez se había producido, ¿no? Y me parece que, por lo tanto, es un dato sumamente importante. Son condenados 4 de los policías, ¿no es cierto? Juan Carlos Mejía León y 3 más, condenado el primero a 16 años, los otros a 15 años, y bueno, de ahí hay un debate y hay un trabajo más relacionado a las obligaciones de la Corte Interamericana, sobre todo lo que mencionó Francisco en términos de la entrega de los cuerpos, la obligación de ubicar y restablecer a la víctima, ¿no es cierto? Bueno, eso no se ha logrado y en el camino tenemos otro asunto interno que es la liberación de los condenados, ¿no? A partir del año 2014 y luego el 2015 son finalmente liberados los 4 condenados. ¿Cuál es el argumento? En los 3 primeros, los suboficiales, el argumento es que han pagado la reparación civil y han prometido portarse bien y tienen un trabajo luego del beneficio de la semi-libertad y punto. Es en el caso de Mejía León que hay un debate, ¿no es cierto? Un debate interesante, pero que luego termina en una nueva abdicación del sistema judicial. El debate se dio porque Mejía León logró presentar 3 beneficios penitenciarios. En el primero no había pagado la reparación civil, la pagó, ¿no es cierto? Se fue a un segundo pedido de beneficio y ahí se encontró con un juez, Walter Sánchez Sánchez, que en realidad me parece digno de recordar, porque ese juez declara que en la sentencia que desestima los beneficios a Mejía León, dice, oye, en realidad es cierto, tú has cumplido la ley interna en cuanto a beneficios penitenciarios y has cumplido los requisitos que la ley interna da, pero le dice, oye, pero acá yo tengo una sentencia del caso Castillo Páez de la Corte Interamericana en la cual hay una obligación pendiente de cumplimiento de parte del Estado peruano, que es el paradero de la víctima. Y le dice, ¿yo cómo voy a liberarte si tú eres el que tiene información del paradero de la víctima y liberándote, obviamente, esa información nunca la vamos a obtener? Y esa es la razón por la cual el juez desestima el pedido de beneficios penitenciarios, pero Mejía León, el año 2015, ya sin nuestra intervención, se encuentra con un juez particularmente notorio, con el señor Mendívil, ¿no es cierto? Y Mendívil pone de rodillas al sistema judicial delante de un criminal. Y Mendívil acepta la condición del condenado. La condición del condenado de Mejía León era, yo doy la información de dónde está Castillo Páez si el Poder Judicial me libera. Y el juez acepta esa condición. Por eso digo, pone de rodillas al sistema judicial y a cualquier pretensión de justicia de la familia. Obviamente, cuando Mejía León fue llamado a declarar en la investigación que la Fiscalía ha iniciado hace aproximadamente unos 5 o 6 años para descubrir el paradero de Néstor Castillo Páez, Mejía León, con la mayor frescura del mundo, dijo, yo no tengo ninguna responsabilidad de ese crimen, a pesar de que él había aceptado su responsabilidad y se había arrepentido en el procedimiento de beneficios penitenciarios. Y dijo, los responsables son los de Sendero Luminoso. Y estamos ahí estancados, ¿no es cierto? En una investigación
que tiene como objetivo buscar e identificar el paradero de la víctima sin que hasta el momento logremos eso. Nuevamente, vuelvo a lo que Francisco mencionaba, con eso termino, esta audiencia de la Corte Interamericana podría terminar siendo una puerta de posibilidad para la familia, en la cual el Estado primero explique por qué razón el Procurador Supranacional del Ministerio de Justicia de Perú ha pedido el archivamiento del caso, a pesar de que él sabe que hay una obligación que para la familia es la principal obligación, de oye, ¿dónde están los restos de mi hijo? ¿No es cierto? Pero a pesar de eso, el Procurador Supranacional ha dicho que se archive el caso, y eso le pidió formalmente a la Corte. La respuesta de la Corte fue bastante buena. La Corte llamó a esta audiencia múltiple de supervisión de cumplimiento que se iba a realizar efectivamente el 15 de abril de este año y por la pandemia no se hizo. Pero esa podría ser una nueva posibilidad de la familia para recibir información. Como la Corte ha dicho, oye, ya no me des solamente información formal, ¿no es cierto? Que demuestre que estás haciendo esfuerzos eficaces y eficientes en la búsqueda de las personas desaparecidas y que tienen, sobre las cuales el Estado tiene obligaciones internacionales. Me quedo ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado profesor Rivera. En ese sentido, voy a continuar y darle el pase al señor Cromwell, quien muy amablemente ha podido aceptar y quien nos va a hablar los comentarios de la lucha familiar que han sido todo este tiempo. Adelante, estimado. Perdón, tiene su micro apagado. No sé si... Ya, ok. Ya. Adelante. Buenas tardes y muy agradecido por permitirme estar al lado de estas personas a quienes yo admiro mucho y que para nosotros los familiares tiene un enorme significado el poder lograr algo de justicia y que siempre lo llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo he querido destacar el papel que tiene un abogado en estos procesos que nos ha tocado vivir. Y aquí he escrito algo que se llama la conversión de un ciudadano común en litigante contra el Estado. Nuestra vida familiar transcurría sujeta a los avatares cotidianos dentro de una sociedad que te plantea situaciones imprevistas, pero que dispone de recursos como para resolverlas o paliarlas. Pero cuando viene el Estado y de la noche a la mañana te arranca un ser querido, en este caso un hijo como el mío, que por añadidura es único y de partida niega su culpabilidad, te sientes como lanzado al vacío, sin saber a dónde acudir, con posibilidades reales, inmediatas de rescatarlo, y la angustia y la desesperación aumenta cuando te confirman que no vive y que nunca más podrá verlo. Los asesinos esconden su crimen amparados en el poder de quienes dirigen y administran el Estado. Ahora solo te queda el camino de la legalidad, en busca de justicia en nuestro país, con la pesada cruz de litigar contra el Estado, concretamente contra el Poder Ejecutivo. A partir de ese momento, se inicia la crucial etapa de acudir ante un abogado que defienda tus derechos, primero con la escondida esperanza de poder encontrar con vida al familiar amado, y cuando ya esto no es posible, exigir que se castigue a los asesinos con las penas más drásticas como corresponde a la naturaleza de un crimen de lesa humanidad, y con mayor énfasis reclamar que ubiquen sus restos y los entreguen a sus familiares. Apenas declarada su desaparición de Ernesto por miembros de la Policía Nacional y la negación de esta de haberlo detenido, demandamos inmediatamente al Estado en la persona del ministro del Interior y alto jefe de la Policía Nacional, bajo la conducción de un abogado defensor de nuestra justa causa. En todo este proceso de búsqueda de 30 años, nos han acompañado diversos abogados defensores pertenecientes a instituciones dedicadas precisamente a prestar apoyo, no solo legal, sino también moral, de ayuda y protección a los familiares de la víctima, que para nosotros tenía el significado de un salvavidas en momentos de compleja perturbación y desorientación existencial.
No es fácil describir la naturaleza de una desgracia tal. Y quiero destacar aquí principalmente a dos instituciones defensoras de los derechos humanos que desde un inicio nos abrieron sus puertas sin mayor condicionamiento para acudir a nuestro apoyo. Estas son la Comisión de Derechos Humanos, COMISET, y el Instituto de Defensa Legal en nuestro país, y en el extranjero, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, en inglés Center for Justice and International Law, de donde toman sus iniciales con sede en Washington. Ocasionalmente, también nos tendieron sus manos la Comisión Andina de Juristas, CAJ. Si bien es cierto que son varios los amigos abogados defensores que se han alternado en esto largo, por quienes agradezco mucho. Sin embargo, con quienes más tiempo he pasado juntos son con el doctor Augusto, con una dedicación y casi pasión en la asunción de sus funciones de abogado por las causas que defendía. Por tal razón, quiso el Estado eliminarlo de la peor manera, enviándole un sobrebomba que afortunadamente no lo mató, pero sí perdió su brazo izquierdo, activamente de la defensa de nuestra demanda. Luego de este fatal suceso, se hicieron cargo de nuestra defensa legal, principalmente los abogados del IDL, doctor Ronald Gamarra, y posteriormente el doctor Carlos Rivera, quien hasta la fecha nos sigue acompañando. El rol que ellos han jugado en conseguir finalmente una sentencia condenatoria contra los policías que cometieron el delito de desaparición forzada ha sido determinante. Es inimaginable la cantidad de gente a jueces y fiscales a que cumplan con su responsabilidad que emanan de esos cargos. Como precisamente la doctora Cano nos los ha descrito en su intervención, ¿no? Que en muchos casos la rehuían para no afectar la imagen del Estado, supongo, o por temor de contradecir la política oficial de proteger a los ejecutores de esta clase de delitos horrorosos. La desaparición de Ernesto se produjo en octubre de 1990, a pocos meses del inicio del gobierno de Fujimori, y desde ese momento empezamos a litigar contra el Estado con la presentación de un habeas corpus en defensa de la vida de Ernesto, que fue declarado fundado por la jueza doctora Greta Maya Calle y a la que se ha referido con mucho detalle el doctor Carlos Rivera. Durante toda esta década, el batallar primero del doctor Ronald Gamarra y después del doctor Carlos Rivera fue pertinaz y constante, ya que al convertirse en dictadura el régimen fujimorista, la débil línea que separa el Poder Judicial del Ejecutivo casi desapareció, y como tal, la formal independencia de poderes dejó de existir, principalmente en los casos de demandas por desaparición forzada. Esta situación solo fue superada cuando salimos del ámbito interno e ingresó nuestra demanda al Foro Internacional representado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como bien lo ha descrito el doctor Francisco Quintana. Esta situación, la audiencia a la que fuimos convocados familiares, testigos y abogados defensores, así como peritos en derechos humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue de vital importancia la intervención también de los abogados que asumieron nuestra defensa pertenecientes a CEGIL, entre ellos la doctora Viviana Cristisevi y el doctor Ariel Duriski. Dado que por el incumplimiento de la sentencia de esta Corte que ordena al Estado peruano ubicar los restos de Ernesto y entregarlos a sus familiares sin que éste cumpla hasta la fecha, seguimos dando su apoyo en nuestra insistencia de cumplimiento de ese extremo de la sentencia que para nosotros es vital para calmar en algo nuestra prolongada angustia. Impresión consolidada en este largo periodo es que todas estas personas, en su calidad de abogados defensores de los derechos humanos, en un periodo en que fueron pérfidamente violados, es que son y lo siguen siendo una fuerte base de apoyo esperanzadora
mitigadora de la desilusión en los momentos más difíciles de una tragedia familiar. Nos incentivan nuestra fuerza de voluntad y la convicción de que tenemos la razón, y si hay momentos de frustración por el proceder de fiscales y jueces proclives a la impunidad, su tesón, dedicación y empleo a fondo de su elevada capacidad profesional nos impelen a abrirnos para conseguir que la justicia reconozca la legitimidad de nuestra causa, defender la vida de nuestros hijos contra el crimen de Estado. Es lo que yo siento por todos ellos y lo que también los familiares que tienen este tipo de procesos por la pérdida de sus seres queridos sienten por quienes son el apoyo vital para continuar estos procesos. En un país como el nuestro, como acabo de advertir, donde más los jueces se inclinan por la impunidad que por cumplir con su función. Muchas gracias a todos ustedes, doctores, los felicito, y yo creo que también ustedes en algún momento serán parte de la aprobación de la ciudadanía cuando muchos de estos casos logren resolverse por un poder judicial que también estamos a la espera que lo llegue. Gracias por todo esto. Pero dentro de la lucha que nosotros, quiero también resaltar que lo que hemos conseguido hasta el momento, en estos 30 años, han jugado un papel importante los testigos. Los testigos que desde un principio, cuando fue la doctora Greta Minaya, una vez ubicado el lugar donde se detuvo a Ernesto, siempre colaboraron. Eran jóvenes, muy jóvenes, dos mujeres, que vieron de cerca, ¿no? Se les quedó grabada en la imagen el rostro del que detuvo y capturó a Ernesto. Porque ellos observaron cerca de 2 metros, ¿no? Y con ellas he recorrido no sé cuántas oficinas de fiscales, de jueces. Hemos ido con ellas hasta la Corte Interamericana y se han mantenido invariablemente, su testimonio, ¿no? Ellas dijeron que quien detuvo a Ernesto era un policía alto, fornido, y que llevaba una boina roja en la cabeza. En esa época, los que pertenecían a la 29 Comandancia llevaban esa boina roja. Y cuando en el proceso se pudo determinar la relación de los que intervinieron en esa intervención policial en el distrito de Villa Salvador, donde fue detenido Ernesto, participaron estos patrulleros, ¿no? Pero desafortunadamente nadie pudo anotar la placa del automóvil o del vehículo policial que detuvo a Ernesto. Su aporte, la mayor culminación de su aporte fue cuando ya en el proceso, en la audiencia de la Sala Penal Nacional, donde estaban presentes la mayoría de los policías que participaron en esa intervención policial, con la iniciativa de nuestros abogados de IDL, le propusimos a los jueces de que les mostraran ante estos testigos a los policías para que ellas pudieran reconocer. Miren, esto fue el año 2006 y ellas ya no eran muchachas jóvenes, ya habían pasado 16 años. Sin embargo, cuando les pusieron ante su vista, desfilaron ante su vista los policías, cada una por separado, en audiencias diferentes, las dos coincidieron en determinar que el policía que detuvo a Ernesto, que tenía todas
las características era Juan Aragón Gibovich. Y efectivamente, ¿no? Porque Juan Aragón Gibovich formaba parte de la tripulación del patrullero 29-10-33 de EDEX, ¿no? EDEX creo que era una unidad de desactivación de explosivos. De esa manera fue que los jueces tomaron en cuenta este testimonio para determinar inmediatamente en el proceso de la audiencia que es su detención. Y estos policías son los que fueron finalmente condenados solamente a 15 años, ¿no? A 15 años de cárcel. Y que, como ya ha mencionado el doctor Rivera, solamente cumplieron 5 o 6 años de prisión de los 15. Pero, de otro lado, existe un poderoso sector que nos ha ayudado a mantener nuestra fuerza para continuar nuestra exigencia de justicia desde el inicio de la desaparición de Ernesto, como los amigos de Ernesto, de su círculo escolar, universitario, los de la vecindad, así también como los amigos de sus padres y algunos familiares, sin avisorar las vicisitudes que un proceso judicial de esta naturaleza conlleva. Fuimos conociendo más personas y grupos que se plegaron a nuestros esfuerzos por encontrar a Ernesto y sanción a los culpables. Así conocimos a los familiares de similares casos que perdieron a sus seres queridos por culpa del terrorismo de Estado, como el de los estudiantes y su profesor de la Cantuta, los asesinatos de Melissa Alfaro, de Kenneth Asualdo, de Martín Roca, también estudiantes universitarios. Nos juntamos por iniciativa de un grupo de jóvenes universitarias que sentían indignación por cómo el Poder Judicial manejaba los procesos de judicialización entablado contra el Estado por sus familiares, envueltos en una sombra de impunidad, y fundaron la Coordinadora contra la Impunidad desde más o menos el año 2008. A partir de esa fecha hasta el presente, convertidas actualmente en brillantes profesionales, nos siguen acompañando de la misma forma que apoyamos en sus luchas familiares de otros casos que no ven todavía la luz de la justicia. Estos eventos, en el 30º aniversario de la desaparición de Ernesto, han contado también con la solidaridad de los compañeros de su universidad, de Ernesto, la PUC, y la participación de la CCI. Nuestro agradecimiento pleno y total a todos ellos, a sus compañeros de la Universidad de la PUC y a todas estas chicas y chicos que ahora, como repito, ya están formados, realizados como profesionales. No sabemos qué es lo que sucederá después, pero el señalamiento del Estado como impulsor y perpetrador de estos aborrecibles crímenes de lesa humanidad no quedará en el olvido. Y abrigamos la esperanza de que las nuevas generaciones tomarán las medidas para que nunca más se repitan. Gracias. Muchísimas gracias, estimado señor Cromwell. En ese sentido, daría pase a algunas preguntas que he visto que se han podido dejar, que son para complementar lo que ya habían mencionado anteriormente los ponentes. Bueno, en primer lugar, había una pregunta sobre, creo que iba más dirigido para la doctora Gloria, preguntaban sobre la ley 30.740 o ley de búsqueda de personas, y con ello la Dirección General de Búsqueda de Personas, si considera que ha tenido algún beneficio o cuál es su comentario o perspectiva respecto a ello. Sí, a ver, ha sido un anhelo de todos los familiares de desaparecidos la constitución de una oficina dedicada exclusivamente para la búsqueda de los desaparecidos. Esto no solamente ha sido una exigencia de los familiares y de las organizaciones de derechos humanos, sino también han existido fallos del sistema interamericano señalándole al Estado peruano que tiene la obligación de investigar el paradero de los desaparecidos. Esta ley se ha dado ya hace algunos años, hace 3 años, 3 o 4 años ya,
Sin embargo, todavía nosotros sentimos que, si bien es cierto, estamos apostando porque esa oficina trabaje, esa oficina pueda dar frutos, que se pueda, a través de ese esfuerzo, darle respuestas a los familiares. Sin embargo, sentimos que, si bien se han dado algunos pasos, todavía como que no hay una estrategia muy bien planeada y todavía no se tiene la concepción de lo que debería ser una política pública de la búsqueda de desaparecidos. Por decir un ejemplo, ¿no? Dicen, bueno, a los familiares, si tienen alguna información, como siempre recargándole a los familiares, el Estado, que traten de tener alguna información para llevarla a la oficina para saber por dónde buscar. Si bien esto ha sido en un inicio, ahora se ha ido corrigiendo, ahora se ha establecido un pool de investigadores, de arqueólogos, de sociólogos, ¿no? De historiadores para ir trabajando sobre esto. Creo yo de que de parte de cómo concebir una política pública si no está, por ejemplo, las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Policiales incluidas dentro de la planificación en la búsqueda, ¿no? Muchos de los desaparecidos fueron precisamente desaparecidos en manos de los miembros policiales o de parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿quién tiene la información sobre dónde están? Es las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden. Entonces, tiene que involucrarse estas instituciones precisamente en una especie de comité de apoyo para que al interior puedan dar esa información, puedan proporcionar la información sobre las personas, dónde estuvieron, hacia dónde los llevaron, cuáles eran los centros de reclusión clandestinos. Todo eso están en manos del Estado, pero siempre se le recarga a las familias, a las víctimas, decirles, ¿tienen alguna información? ¿Alguien les ha dicho? O sea, se centran un poco la búsqueda en que alguien tiene que encontrar o alguien tiene que saber dónde están las fosas clandestinas. Pero no solamente por ahí se puede buscar. Se tiene que buscar principalmente a través de los datos que tiene el Estado. Y hay que obligar al Estado también a darlos. Y nosotros creemos que, si bien se está apostando por eso, estamos poniendo mucho esfuerzo los familiares en acompañar, en dar información, en buscar la información, etcétera, es una obligación del Estado y que tiene que garantizarle a los familiares que esta política pública va a poderles dar una respuesta. En algunos casos dicen, bueno, como no se va a poder ubicar a los desaparecidos, por ejemplo, de las personas que fueron arrojadas al río Guayaga, pero hay otros casos donde sí se puede buscar. E incluso las personas que fueron arrojadas al río Guayaga, tiene que dársele una respuesta a los familiares, decirle quién los detuvo, hacia dónde los llevaron y dónde ocurrió la desaparición. Sabemos que la oficina lo entiende así, pero sin embargo sentimos de que hay muchas falencias todavía, como no hay una planificación efectiva para poder trabajar, o si lo hay, no la comparten ni con los familiares ni con la representación de las víctimas, y se queda muy, muy en el centro de ellos, ¿no? Lo cual nosotros por eso reclamamos una transparencia y una mayor participación desde nuestras instancias. Si bien nos convocan a las mesas de trabajo, nos convocan a dar información, queremos estar en esa planificación y en la obtención de esa información, ¿no? Muchas gracias por su amable respuesta, estimada. Asimismo, hay otra pregunta, y esta, claro, iría más dirigida para Francisco, sobre la actual situación del caso a nivel internacional. Si podría desarrollar más aquello y qué acciones puede tomar la Corte Interamericana ante el incumplimiento del Estado. Y gracias, Sebastián. Bueno, ya lo mencioné, la Corte Interamericana, después de emitir sus sentencias, mantiene abierto un procedimiento de cumplimiento de estos fallos. Y ese procedimiento se trabaja principalmente de forma escrita,
tanto el Estado presenta sus argumentos como nosotros tenemos la oportunidad de observar los informes del Estado. Por ejemplo, el Estado podría decir, miren, ya condené a una persona. Nosotros tenemos la oportunidad de decirle a la Corte, sí, el Estado efectivamente condenó a esa persona, pero el día de hoy está en libertad. Entonces la Corte Interamericana ahí podría darle seguimiento. En cuanto a acciones muy concretas, todo esto se enmarca en el derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho internacional público. No hay un método de coacción, no hay una policía internacional que la Corte a la cual pueda recurrir. Así que la Corte Interamericana tiene que trabajar con las herramientas que le da su mandato. Y su mandato le permite hacer resoluciones, es decir, después de analizar estos escritos que hemos enviado a ambas partes, crear un documento que se llama resolución de cumplimiento de sentencias y precisamente allí evidenciar qué es lo que el Estado está haciendo bien o mal. En ocasiones, no todas las veces, para llevar a cabo este documento, la Corte puede convocar audiencias sobre el cumplimiento de la sentencia. El efecto que estas audiencias tienen es poder llamar los medios a la opinión pública, que la gente las vea por internet y que las discusiones sean conocidas de una manera amplia. En varios casos en el Perú, cuando la Corte ha convocado a estas audiencias de supervisión de cumplimiento, han llamado poderosísimamente la atención de los medios de comunicación, de actores importantes en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito de las comunicaciones, lo cual nos ha permitido precisamente evidenciar cuáles han sido los errores de los estados. Y concluyo reiterando que el caso de Castillo Páez se mantiene abierto, la Corte Interamericana lo va a mantener abierto hasta en tanto no se termine el carácter continuado de este delito, que es precisamente la ubicación de los restos. Muchísimas gracias, estimado, por su respuesta. Entonces, también hemos recibido comentarios de las personas y también, bueno, hay una consulta, más que consulta es, estimado este señor Cromwell, como que en qué momento, cómo así decide o alguien lo asesoró para poder llegar a la comisión en sí. Somos conscientes de que nuestro país ha tenido muchos casos por la violencia que hemos vivido entre los 80 y los 2000. ¿Qué comentarios, qué recuerdos le trae esa decisión de ir a instancias mayores a las que tenemos? Muchas gracias. Ya, bien, mira, nosotros hemos recibido apoyo, como repito, de muchas instituciones. Para empezar, apenas ocurrido la desaparición de Ernesto, se nos acercaron también miembros de Amnesty International, de modo que Amnesty International ha tenido conocimiento de la desaparición. Supongo que deben haber también mantenido un seguimiento de la evolución del caso, ¿no? Pero quienes pusieron en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la desaparición de Ernesto y la lenidad con que el Estado actuaba, primero negando su participación en ello, su responsabilidad en ello, fue la CAJ, ¿no? Y ellos fueron los que llenamos un formulario para remitirlo a la comisión y eso ha sido en el mismo, o no sé si en el mismo 1990 o a inicio del 91. O sea que con mucha antelación ya el caso de Ernesto estaba denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la medida que el año 1992 fue archivado el caso, los abogados encargados de la defensa nuestra mantuvieron comunicaciones con los miembros de SEGIL, supongo, porque yo no estoy muy bien enterado, y de esa manera, poco a poco se iban tejiendo las
actuando en las oportunidades que eran necesarias según los protocolos que existen. Y en la comisión ha estado un buen tiempo estudiando el caso. Incluso estuvieron durante un buen tiempo intercambiando resoluciones, recomendaciones de la comisión al Estado peruano que el Estado peruano rechazaba. Como ellos tienen un procedimiento cuando supongo yo que se llega ya al límite de que ninguna de sus recomendaciones es aceptada por el Estado y justamente en la década del 90, cuando ya existía una dictadura que incluso amenazaba con desconectarse del acuerdo, por lo cual el Perú es signatario de ese acuerdo y la Corte Interamericana tiene jurisdicción, se llegó a la conclusión de preparar toda la fundamentación del caso de Ernesto para que sea admitido por la Corte Interamericana, ¿no? Eso es lo que yo puedo decir de lo que yo conozco, ¿no? Gracias. Muchas gracias, estimado señor Cromwell. En ese sentido, hemos concluido con lo que sería una ronda de breves preguntas. Lamentablemente, el doctor Rivera no ha podido continuar por motivos de cruces de horarios. Sin embargo, para ir concluyendo, quería cederle las palabras si algunos de ustedes la quisieran tomar para dar algunos breves comentarios finales respecto al tema. Doctora o estimado doctor Francisco, señor Cromwell. Sí, Claro. sí, yo solo quiero decir que efectivamente la lucha por verdad, por justicia y por también la recuperación, por encontrar a los desaparecidos, es una lucha que descansa mucho en el esfuerzo, en el amor que tienen los familiares por sus seres queridos y de que han sido un motor de todo lo que se ha podido lograr durante todos estos años. Yo quiero aprovechar esta ocasión para reconocer en Cromwell uno de esos motores que no solamente ha luchado por el caso de su hijo, sino por muchos otros casos. Él, como otros familiares, son los rostros que siempre están en constante y permanente lucha, en permanente contacto con las organizaciones de derechos humanos, con visitas también a las autoridades, exigiendo siempre justicia, no solo para su caso, sino para otros familiares desaparecidos, por buscar no solamente la verdad, la justicia, sino también por lucha por democracia y por una sociedad en paz. Por ello, yo quiero aprovechar ese reconocimiento a Cromwell, un abrazo fraterno, un abrazo entrañable por tu lucha, y un abrazo entrañable también hacia el cielo, ¿no? Donde sé yo que está tu hijo y que ha sido el motor de esta lucha permanente. Sí, si me permiten, yo me quiero sumar esas palabras de la doctora Cano. Señor Cromwell, el trabajo que nosotros llevamos a cabo es simplemente para apoyarles a ustedes, a los familiares, a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Nos sentimos sumamente orgullosos de poder trabajar con usted, de que las cosas que nosotros podamos hacer puedan ayudar a los familiares. Agradezco muchísimo cada vez que pronunciaba el nombre de nuestra organización CEGIL, el nombre de las personas que le acompañaron, realmente nos hace sentir sumamente orgullosos y nos hace sentir que todo lo que hacemos vale la pena. Muchísimas gracias por dejarnos estar a su lado y simplemente reitero todo lo que ha dicho la doctora Cano. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, adelante. sí, yo me siento realmente muy complacido por las palabras vertidas por la doctora Gloria Cano y por Francisco. Pero yo simplemente no he hecho más que cumplir con mi obligación de padre, ¿no? Que creo que también lo hacen muchos otros, ¿no? Muchas otras familias, ¿no? Y, pero
En esta oportunidad quiero también felicitar, ¿no? Y desearle lo mejor, ¿no? De sus carreras, a Gloria y a Francisco. Eh, me siento emocionado porque este es un evento que lo han promovido sus compañeros actuales de Ernesto, ¿no? Y eso me emociona mucho. Gracias. Estimado, muchísimas gracias, la verdad, ha sido un momento sensible, me ha dejado sin palabras. Muchas gracias, estimado Cromwell, muchísimas gracias, estimada Gloria, Francisco y al doctor Rivera, que lamentablemente no puede estar, pero nada más que reiterarle las gracias desde 360, desde todas las asociaciones que nos hemos reunido para poder hacer una diversidad de actividades conmemorando esos 30 años, ¿no? Y como lo mencioné en un inicio, ya no es memoria, esto de acá es exigir, es justicia, y es un responsable que es el Estado que tiene una obligación. Eh, Sin más que agregar y agradecerles por su participación, doy por concluido el presente evento y esperar contar con su participación en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Adiós. noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.